Buenos días, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les agrada saber que ustedes están en la mira de Dios? Mira, si a lo mejor vienes con un problema, con alguna situación, y has estado pidiéndole a Dios y tú pudieras decir, pero Él no me responde. No es que no te esté respondiendo, es que Él es el soberano. Y si estás pasando por alguna situación que es necesaria para tu vida, apréndela, vívela, no dejes que pase. Pero yo quiero ir al punto que te estoy mencionando. ¿Te da gusto saber que Dios te tiene en la mira como iglesia? Y que está al pendiente de tus pasos, que no va a dejar que te desvíes, que te va a cuidar. Te tengo que decir que en esta mañana me dijo el Señor, anúnciale a mi pueblo su rebelión. Y entonces tú dices, ¿cómo? Estoy en la mira de Dios y me dice que estoy en rebelión. Tienes que mirar la palabra. Fíjate lo bonito de esto, lo grande de esto. Mi pueblo, anúnciale a mi pueblo su rebelión. O sea, son ustedes de Dios. Qué bueno que dice el Señor, mi pueblo. Imagínate que no dijera mi pueblo. Y cuando yo recibo estas palabras le digo, entonces, ¿de qué les voy a hablar? ¿De rebelión? ¿Tú te has preguntado si estás en rebelión? ¿Qué es rebelión? ¿Tienes una idea de lo que es la rebelión? ¿Y cómo la califica Dios en su palabra, la rebelión? Porque para eso tenemos la palabra, porque es la palabra profética más segura que puedes ir y mirar para que digas, a ver, enséñame sobre la rebelión. Y mira, vemos imágenes en la televisión donde están haciendo marchas y están haciendo destrozos y tú dices, ¿eso es rebelión? Yo no estoy ahí. Pero esa es tu forma de pensar. Pero ¿cuál es la forma de pensar de nuestro Dios cuando Él califica la rebelión en un pueblo? Y tienes que irte a la palabra bien rápido para que tú digas, Dios, enséñame si estoy viviendo en rebelión, ¿qué debo hacer entonces? Mira, cuando yo estaba recibiendo esta palabra, me encogí, me sentí tan chiquito y le dije, yo, Señor, tengo temor de ti. No quiero estar viviendo en rebelión. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué es la rebelión, hermano? Y fíjate que Dios le habla al pueblo y le dice cómo es la rebelión. En 1 de Samuel capítulo 15 y versículo 23 dice que la rebelión es parecida a la adivinación. ¡Wow! Pastor, ¿de qué me está hablando? ¿Que yo soy adivino? ¿Que soy agorero? No, Dios está diciendo, mira, la rebelión se parece tanto a la adivinación. ¿Me entiendes? Entonces, necesitamos tú y yo ir delante de la presencia de Dios para que tú digas, a ver, Señor, ayúdame. ¿Quieres orar conmigo? Levanta tu mano, cualquiera de ellas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogamos que tu palabra nos alumbre en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si yo te llevo a 1 de Samuel, capítulo 15 y versículo 23, vas a encontrar cómo Samuel está hablando con Saúl y le está diciendo lo siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Vamos bien hasta ahí? Y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. ¿Para qué?
para que ya no seas rey. Y estás hablando de la historia del rey Saúl en este pasaje. ¿Qué te enseña esta historia? ¿Qué me enseña a mí esta historia? Bueno, vamos a hablar un poquito de la adivinación. Los cristianos no debemos tener contacto con los adivinos. Nada de que te lean cartas, nada de que te lean el café. Es que estoy desesperado, pastor. No, mira, hermano, aparte de que es un pecado que ofende a Dios, ¿qué crees? Si tú haces eso, espíritus inmundos se meten a ti y te poseen. Y es terrible uno como pastor atender a una persona que abre puertas a esas cosas. Cuidado, hermano, es una alerta, cuidado. Nada de que el café, que te lean esto, nada, eso es adivinación. Pero vete un poquito más allá. Cuando a veces tú le haces una promesa a un moribundo y ese moribundo te está diciendo algo que no es la voluntad de Dios. Porque dice la palabra, como pecado de adivinación es la rebelión. Hace unos años, una persona muy cercana a mí estaba falleciendo y alguien me dijo, corre porque quiere hablar contigo, se está muriendo. Y le dije a Dios, ¿voy o no voy? Y era una persona muy querida, pero me dijo Dios, no vayas, porque está pidiéndoles que le hagan promesa de cosas que yo no les he pedido. ¿Cuántas veces has dicho, hermano, hermana, por la memoria de mi madre, por la memoria, pero esa memoria no honra a Dios? ¿Estás entendiendo? Es que me hizo prometer en el hecho de su muerte que yo me iba, y hermano, a veces me entero de cada cosa. Mira, me enteré de una mamá cristiana que llamó al novio de la hija y le dijo, me estoy muriendo y yo sé que tú eres testigo de Jehová, pero aunque seas testigo de Jehová, prométeme que te vas a casar con mi hija. ¿Y qué creen que le dijo el novio? Sí, señora. ¿A qué ató a su hija? A una promesa de muertos. ¿Sabes lo que es la adivinación, hermano? Lo que hizo Saúl cuando fue a buscar a una pitonisa y que según ella trajera al espíritu de ¿quién? Del mismo Samuel para que le profetizara. Hermano, la rebelión es muy similar a la adivinación. ¿Pero qué es adivinar? Manipular. Es cuando la gente manipula a gente, acontecimientos, a través de todas estas prácticas. Pero me quedé con esto cuando Dios me dijo, mira, la adivinación es manipular. Y mi pueblo a veces manipula las cosas a su manera y no hace mi voluntad. ¿Quién sabe más de manipulación? Y es algo que les debo decir con todo respeto y con mucho cuidado. ¿Quién sabe más de manipulación? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer tiene un sentido que si no está bien centrada delante de Dios, puede manipular hechos, puede manipular acontecimientos, puede manipular muchas cosas. Y el manipular es parecido a la adivinación y es rebelión. A ver, hermano, ¿has recibido alguna palabra directa de Dios? Hermano, hermana, ¿has recibido alguna instrucción a tu casa, a tu trabajo, a tu vida? Ahora, ¿no lo has manipulado? Manipulado es cuando Dios te dice algo y no lo haces conforme al mandamiento de Él.
tú le das tu interpretación, tú le das tu propia pensamiento y dices, creo que lo voy a hacer así, pero ya no lo estás haciendo conforme a lo que Dios dijo. Y vamos a este capítulo, 1 de Samuel 15, ¿verdad? ¿Tú conoces a la gente cuando está manipulando? Yo sí. Mira, no sé si a todos los pastores, pero cuando Dios levanta a un pastor, de entre los dones que le da, uno de los dones es el don de sabiduría. Y en el don de sabiduría viene también lo que es, fíjate bien, hermano, el discernimiento. Y en el discernimiento podemos entender cuando una persona está queriendo manipular las cosas. A veces te van a llegar y te van a decir, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Sí, vámonos a la palabra, porque la palabra te dice cómo hacer las cosas. Si Dios te dijo, Dios es un Dios de orden. Di conmigo, orden. ¿No es un Dios de orden? Y cuando Él dice algo, fíjate cómo le dijo a Samuel que hablara con Saúl y que le dijera estas palabras. ¿Ya lo tienes? ¿Verdad? Te voy a decir así, fíjate bien. 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esta es la instrucción que le está dando Dios a Saúl. 3, lea conmigo. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Instrucción. ¿Qué más? Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos. ¿Y cuál era la instrucción de Dios? ¿Cuál era la instrucción de Dios? No quiero nada de Amalec. ¿Y qué hizo Saúl? Manipuló. Hermano, te voy a dar la definición de lo que es manipular. Fíjate que manipular es un intento por determinar el resultado de las cosas de una manera distinta a la manera de Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Dime cómo hizo las cosas Saúl. ¿Tal y como Dios le dijo? A ver, hermano, ¿estás aquí? ¿Dios te ama? ¿Cuánto te ama? El Señor me dijo, anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué es rebelión? Cuando no hacemos las cosas conforme a lo que Dios manda y nosotros las manipulamos y lo hacemos como yo pienso y creo. Manipular. ¿Sabes que la rebelión es un rechazo al señorío de Dios? No lo estás aceptando como Señor. ¿Qué hizo Saúl? ¿Aceptó todo como Dios le dijo? ¿Sabes cuál era el intento de Saúl? Hacer las cosas a su manera para que la gente le aplaudiera y le dijera, ay, qué bien lo hiciste, y mira, nos trajiste botín, nos trajiste cosas, cuando Dios había dicho, no perdones, ¿qué? Hermano, ¿entiendes cuando Dios te dice, no dejes que tu casa haya pecado? Y tú dices, nada más tantito. Corta con esta amistad que te está desfavoreciendo y tú dices, ay, pobrecito. ¿Entiendes, iglesia? ¿Y cómo se le llama eso? Rebelión. Porque la rebelión es no acepto lo que Dios me dice y yo lo manipulo y lo hago a mi manera, como mejor me parece. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta rebelión en Saúl? ¿Cuánto duró su reino? Hasta ahí llegó, hermano. Fíjate lo que nos habla la palabra de Dios. Cuando tú no tienes cuidado con la rebelión, tienes que hacer anotaciones de esta manera.
Hermano, ¿sabes qué hace la rebelión? Te aparta de la protección de Dios. La rebelión hace que no estés protegido por Dios. Y estás expuesto a espíritus inmundos y demoníacos, como le pasó a Saúl. ¿Sabes qué le pasó después de esto? Iglesia, ¿lees tu palabra? ¿Sabes qué le pasó después de no haber obedecido tal cual? Vino un espíritu y lo empezó a atormentar. Hay pastores que a veces ya no puedo dormir, es que no puedo conciliar. Hermano, anoche, antenoche y toda la semana yo decía, Señor, tengo temor. Mira, en base a lo que estoy revisando que quieres para el pueblo, yo también tengo que examinarme. Y te pido que me ayudes porque yo no quiero estar en rebelión. ¿Y tú, iglesia? Cuando manejas el diezmo a tu manera, cuando manejas la ofrenda a tu manera, cuando vienes un día a la iglesia, otro no, manejas la asistencia a la iglesia a tu manera, tú la manipulas y no haces caso a lo que te dice Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 7º día será ¿para quién? Para mí. No para que vayas al cine, no para que celebres a tu abuelita. Seguido vengo en la iglesia, hermano, y me mandan mensajes los hermanos: pastor, no voy a ir hoy porque mi abuelita cumplió 100 años y le van a hacer un homenaje en tal iglesia. Ah, tu abuelita es más importante que Dios y lo estás haciendo en el día del Señor. ¿No estás manipulando? Te estás rebelando. ¿Por qué dice Dios? Anuncia a mi pueblo su rebelión, porque la rebelión es parecida a la adivinación, y la adivinación no es otra cosa más que manipular lo que Dios ya te dijo y hacerlo a tu manera. ¿Qué dices, iglesia? Están como las estatuas de marfil. Pero eso no es el asunto es que tu corazón sea movido y que digas: Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Llega una hermana y me dice: pastor, es que tengo problemas con mi esposo, y problemas, no me habla, es muy grosero y todo eso. Le dije: a ver, hermana, siéntese, vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios qué está pasando. ¿Cuándo empezó esto de su esposo con ustedes, agresividad? Desde el día que él me dijo que el novio que tenía mi hija, él no lo aceptaba como novio y que no quería que se casara con él. Y le dije a la hermana: ¿y qué hizo usted? Y yo dije: si no va a ser para él, es para ella. Ajá. Y hoy en día, ¿cómo está el matrimonio de su hija? Muy mal. Por cuanto usted desobedeció a una autoridad que es su esposo, por eso las cosas están así. Usted cayó en rebelión. Y mire las consecuencias. ¿Qué dice usted? Ayer me dice uno de los muchachos: pastor, mi papá no me deja venir los domingos. Obedece. Si tu papá no es cristiano, hijo, obedece. Y se me queda viendo el muchacho. Él pensaba que le dijera: vente, el Señor te va a respaldar. Hermano, ¿a quién respalda Dios? Al que obedece, no al que manipula las cosas a su manera. Honestidad, hermanos. ¿Cuántas veces has manipulado lo que Dios te ha dicho? Y lo has querido hacer como tú piensas y como tú dices, pero no conforme a lo que Dios dice. ¿Puedes levantar tu mano? Necesitas arrepentirte. Acabo de oír, ahorita que acabó la alabanza, que Dios te dijo: cometiste alguna falta, Dios te perdona. ¿Qué crees? Si tú no habías percatado de este asunto, que la rebelión es parecido a la adivinación y que la adivinación es manipular a través de gente que ya está muerta a otra gente, a hechos y a cosas, la rebelión es parecido a eso. Cuando tú manipulas
una ordenanza de Dios que ya te dijo cómo debes hacerlo. ¿Has oído que dice la palabra indefectiblemente diezmarás? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y tú diezmas, hermano, como Dios manda? ¿Ofrendas? ¿Estás al pendiente de lo de tu Señor? Vamos a leer, hermano, primero de Samuel 17. Mira lo que tuvo que hacer Dios. Te hago una pregunta. ¿Manipuló o no manipuló Saúl lo que Dios le dijo? Sí lo manipuló. ¿Y sabes que la manipulación tiene que ver con la rebelión? Hermano, iglesia, no manipules lo que Dios te dijo. Hazlo. No le pongas tu interpretación. ¿Por qué los padres permiten noviazgos con los hijos desde pequeños? ¿Sabes que la Biblia te dice que no des a tu hija, que no des a tu hijo? Así dice. Y en un pasaje dice, no hagas que tu hija se prostituya. Ay no, pastor, Dios me libre. Hay gente que todavía en la iglesia quiere la bendición de Dios y le digo, hermana, ¿qué está haciendo? Ay, pastor, nada más es para pedir la bendición. Eso no es bendición. Caramba, iglesia, despertemos. Es que Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que tiene mandamientos que nos van a dar vida, no muerte. Pero cuando yo manipulo lo que Dios me da, entonces estoy en rebelión. Y Dios está en contra de la rebelión. Y la rebelión no es eso más que manipular los mandamientos de Dios a tu manera y no a la manera de Dios. ¿Entiendes, iglesia? ¿Entiendes cómo te ama Dios? ¿Entiendes que Él está al cuidado tuyo y que Él mira tus pasos? Yo he tenido que ser obediente. Te lo he dicho muchas veces. Si tú me preguntas dónde quiero estar ahorita, quiero estar en mi casa, en la iglesia. Me necesita la iglesia. Pero cuando Dios me manda a predicar a otro lugar, siempre le hago la pregunta, ¿quieres que vaya? Dime la palabra. Y me dice, anúnciale a mi pueblo su rebelión. O sea, que la iglesia debe tener cuidado con la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Mira, la rebelión es no aceptar el señorío de Cristo, el señorío. Y dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Quién te enseñó a decirle Señor si no es realmente tu Señor? Amén. Y mira desde el 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 20, usted. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Hermano, ¿la obedeció? Alguien pudiera decir, bueno, hice algunas cosas de las que Dios me pidió. Algunas significa desobediencia, hermano. ¿Me entiende? ¿Qué es obediencia? Es sumisión total al señorío de Cristo Jesús. ¿Está recibiendo? ¿Qué más le dijo él? Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuál era la instrucción? Destruye al rey, a los... Mira, hermano, cuando yo leo este pasaje por primera vez hace más de 10 años, 15 años, 20 años, yo dije, Señor, qué cruel es esto, Señor. ¿Cómo es que tú mandaste matar a los bebés? Señor, me suena cruel.
Pero es que a veces así vemos nosotros, no vemos como Dios mira. Hermano, tú tienes que aprender a mirar como Dios mira, no como tú miras. Si tu hijo cometió una falta, ¿qué debe pasar? ¿Qué dice la palabra? Corrígelo. Y a veces, ¿qué hacemos? Le consecuentamos las cosas. El día de mañana, ¿qué son? Criminales en potencia. Gente que defrauda con facilidad. Gente que roba. Porque como tú y yo somos tan amorosos, según nosotros, es que es mi hijo. Y si tu hijo desobedeció a Dios e hizo lo que no debía hacer y lo sigues apoyando, ¿en qué estás cayendo? En rebelión. ¿Entiendes, hermano precioso? ¿Dónde vamos? Vamos hasta llegar al 23, ¿verdad? 21 más el pueblo del botín, ovejas y vacas. Fíjate, ¿qué más? ¿Te das cuenta, iglesia, las primicias de qué? Wow, hermano, de lo maldito, cuando Dios había dicho nada. ¿Qué más? Mira, ¿para qué tomaron esas primicias según ellos? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjate nada más. Con un acto de desobediencia se le quiere tener un tributo a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermano? 21. ¿Qué dice? 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Pregunta. ¿Tú te has preguntado esto, hermano? ¿En qué se complace más Jehová? Hay un canto que a mí me gusta mucho, me gustan muchos, pero hay uno que dice: eres digno de gloria. Y cuando lo empezamos a cantar allá en la iglesia, yo empiezo a saltar, a danzarle, porque Él es digno. Pero dice el Señor: mira, yo no me agrado más de la danza, ni de la voz, ni del instrumento, me agrado más de tu obediencia. Y yo pregunto, ¿cómo estarán los músicos que ministran en este lugar? Y no es para que los mires tú. ¿Y cómo está la congregación en este lugar? ¿De qué se agrada más Dios? Es que la iglesia hemos aprendido formas. Hazlo así, dirige así, di estas palabras. A veces hasta los que dirigen alabanza se parecen a otros, parecen clones. Las mismas palabras, los mismos movimientos, fingen una espiritualidad que no tienen una espiritualidad. Porque el verdadero hombre o mujer espiritual tiene otra talla, mi amado hermano. Te lo tengo que decir. Pero a veces imitamos a alguien. Hermano, imita a Cristo Jesús. ¿Cómo es Cristo Jesús? Y no te voy a decir cómo fue, cómo es Cristo Jesús. Obediente. ¿Qué tenemos que hacer? Los ministros, los que dirigen, los que llevan en oración, los que atienden a los niños, los que dirigen a los jóvenes, los que salen a evangelizar, ¿cómo tienen que estar? A lo mejor podrás estar ganando almas y tú te estás perdiendo. ¿Me entiendes? ¿Qué le vamos a decir hoy a Dios? ¿Reconoces que ha habido rebelión en ti? Tienes que pedirle perdón. Pero sabes una cosa, tienes que volverte. Arrepentirse es volverse de aquello, ya no seguir haciéndolo. Ten mucho cuidado, iglesia. Vamos a terminar. ¿Qué dice? 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué más? Sí. Vamos a leerlo bien. Porque como pecado de adivinación
es la rebelión. Ya te dije lo que es la adivinación. Y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué dice? Ahora yo le hago una pregunta. ¿David también cayó en esta situación? Sí, pero ¿qué crees? Se arrepintió. Fíjate que él manipuló a su general porque le gustaba a su esposa. Fíjate cómo aprovechó su autoridad como rey y manipuló las cosas. Dijo, pónganme a este hombre al frente de la batalla. ¿Cuál era su deseo? Que muriera, porque los que iban al frente de la batalla estaban expuestos a morir. Él manipuló. Fíjate cómo manipuló, cayó en rebelión. Ahora, ¿sabías tú que el rey David tenía que estar en la guerra? Porque eran los tiempos y los días en los que los reyes estaban ¿dónde? ¿Y qué estaba haciendo él? Estaba en la terraza de su palacio y él dijo, hoy no voy a la guerra. ¿Sabes que este tiempo es para que estemos en guerra? La iglesia, y no es para que estés descansando. Hoy en la tarde, saliendo de aquí, tú debes estar en las plazas compartiendo el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque viene un terremoto muy grande a México. Fíjate lo que está pasando en las naciones, Ecuador, Japón, aquí, allá. Pues sigue México. Y el terremoto que va a venir es casi de 10 grados. Y lo más tremendo es que la iglesia no está lista. Son contados los que están listos y están en guerra, esperando lo que Dios manda. Te voy a hacer una pregunta. Levanta tu mano si tú estás en los tiempos de oración todas las semanas. Mira la cantidad de iglesia y mira los que vienen a oración solamente. ¿Qué estás haciendo entonces tú? Le digo yo a la iglesia, bueno, usted me dice que no viene a la oración porque está en el trabajo. Quiera Dios que de veras esté trabajando. Y digo, ¿y los que están en casa qué estarán haciendo cuando en la iglesia estamos en intercesión y en guerra? Están viendo televisión, están no sé dónde, no están listos para cuando venga lo que viene. ¿Eres rey y sacerdote? El rey tiene que estar en guerra. El sacerdote tiene que estar en guerra. Tiempos de oración, cuidando lo que Dios te dio. Porque viene un terremoto, hermanos, que va a pegarle aún a muchos cristianos. Esta es una profecía que tienes que guardar en tu corazón. Y no te espantes cuando esto suceda, porque va a suceder. Mira lo que hizo el rey, Salmo 51:1. El rey David, ¿qué hizo, hermano? Si tú buscas la referencia, vas a encontrarlo también en Crónicas y en Reyes. Pero vámonos al libro de los Salmos. En los Salmos él está orando y está clamando a Dios porque reconoce algo. Salmo 51 y versículo número 1. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, ¿qué cosa? Él reconoció, me rebelé, no hice lo que tú mandaste, manipulé las cosas a mi manera, Señor, perdóname. Versículo número 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿dónde? ¿Sabes qué hace el Señor por ti? Isaías 43:25. Date cuenta del amor de Dios que te tiene, iglesia. ¿Qué haces cuando Dios te muestra su amor? Buscas cómo corresponderle, hermano. Amén. 43:25 de Isaías. ¿Qué te dice la palabra? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mira qué grande amor de Dios. Y no me acordaré de qué. Mira el pensamiento de Dios. ¿Te das cuenta cuánto te ama? Pero entonces, iglesia, no sigas en la rebelión. ¿Ya aprendiste?
Isaías 53, te quiero recordar esto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué llevó Jesús en sí en la cruz del Calvario? 53:5, y dice la palabra: mas él herido fue por nuestras. ¿Ya entiendes lo que es rebelión? Cuando se manipula, cuando no se somete al señorío, cuando se hacen las cosas no conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiendes, hermano? Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué dice? Jeremías 3:22, y termino con esto, hermanos. Antes de salir de este lugar, tienes que tomar acciones, iglesia. Mira, no salgas y digas: Dios conoce tu corazón. Si estás aquí y nada más vienes a observar, pues así como vienes, así te vas a ir. Pero ¿qué crees? El día de mañana no vas a poder decir: a mí no me dijeron eso. Sí lo escuché, pero no quise. 3:22, hermano. ¿Estás aquí? ¿Te quieres poner de pie? ¿Reconoces que consciente o inconscientemente has caído en rebelión? Mira lo que te dice la palabra. Jeremías 3 y versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Quién dio la vida por ti? Cristo. ¿Reconoces a Cristo? ¿Cuándo, hermano? Cuando Él te manda algo y quiere que lo hagas. Te voy a poner un ejemplo. Un día llega una hermana y me dice: pastor, ¿de casualidad usted le está pidiendo a Dios una camioneta? Me quedé pensando y le dije: pues sí. ¿Y de qué color? Pues mire, en la mañana estaba orando y yo le decía: si es posible este color, Señor, pero y se fue la hermana. Y dije: ¿por qué? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y no lo haces? Dios le había dicho a ella que entregara su camioneta al ministerio, pero ella manipuló, quiso preguntar y no la dio. ¿Sabes cómo está ahora la hermana? Por no haber obedecido. Perdió todo, perdió el trabajo y no encuentra trabajo. Mira, es que a veces decimos: Señor, pero cuando sentimos así que las nubes están acá, el Señor quiere decir que tú le reconoces como tal y que siempre le vas a obedecer. No cuando te convenga, es cuando Él diga. Es por ponerte ejemplos, hermano. Pero ya te hablé de la palabra, ahora te estoy poniendo ejemplos reales. ¿Dios te ha dicho que hagas algo de acuerdo a su palabra? ¿Me entiendes? Hazlo. No manipules las cosas. ¿Puedes levantar tus manos?